cientos de palestinos comenzaron protestas en contra de Hamás en la Franja de Gaza. Las manifestaciones son en el marco del recrudecimiento de los ataques israelíes que violaron el alto al fuego acordado el 19 de enero. Buenas, hoy vamos a hablar de la organización interna de la resistencia palestina, así como de los intereses de todos los involucrados en el caos que es hoy la Franja de Gaza. Yo soy Viole Weber y esto, definitivamente, es una trampa. El principal conflicto internacional del mundo hoy es la guerra entre Israel y Hamás, que deriva de la disputa territorial por Palestina, hoy ocupada por Israel. Si bien tuvo muchas idas y vueltas, el conflicto se intensificó significativamente a partir del ataque del grupo yihadista a Israel aquel 7 de octubre de 2023, en el que Hamás asesinó 1.200 personas y secuestró a más de 200. A partir de ese ataque, el ejército israelí aceleró el genocidio que lleva adelante en la Franja de Gaza y que ya se llevó la vida de más de 50.000 palestinos. Si bien la cronología de este conflicto es compleja y extensa, al igual que en Ucrania, los movimientos de los últimos días en Oriente Medio suenan a cambio de etapa. Aunque si vamos para atrás, el conflicto tiene sus raíces en el nacimiento del movimiento sionista fundado por Theodor Herzl a mediados del siglo XIX. Inspirados por el nacionalismo europeo en el auge del capitalismo, los sionistas consideraban que los problemas del antisemitismo se solucionarían mediante la fundación de un Estado nacional, un Estado judío, y el lugar para su fundación sería Jerusalén, la cuna bíblica de su cultura, también conocida como Sion. El proyecto comenzó a concretarse después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos buscaban un lugar que habitar tras huir del Holocausto. Jerusalén es la cuna de las tres religiones monoteístas, judía, cristiana y musulmana, y hasta la llegada del movimiento sionista era habitada por el pueblo palestino. Un pueblo árabe y musulmán que no tenía un Estado nacional porque venían de 400 años de dominación del Imperio Otomano, seguidos por la invasión de Inglaterra. Pero desde la llegada del movimiento sionista luego de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo palestino fue desplazado de su territorio. En este contexto nace Hamás, un grupo yihadista que, en nombre de proteger a su pueblo y su cultura, realiza actos terroristas. Hamás es aliado de Hezbollah y otras organizaciones similares de resistencia islámica, así como el Estado de Irán. Su filosofía es conservadora y su práctica es violenta. Es un grupo que surge en el marco de un conflicto con una profunda asimetría de poder entre las partes. Un Israel bancado por Occidente y un pueblo palestino aplastado con sus avances. A pesar de los repetidos intentos, nunca hubo una propuesta de paz que prosperara. Pero el intento más cercano fue la negociación en la ONU en 1947. La resolución, que implicaba la fundación de dos estados nacionales, fue firmada por los grandes hegemones del momento, Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero luego, Israel avanzó más allá de los límites que habían acordado y en 1948 fundó el Estado Nacional de Israel. Casi 20 años más tarde, en la Guerra de los 6 días, Israel conquistó gran parte de los territorios controlados por Palestina y asesinó a decenas de miles de palestinos. El conflicto tuvo otros hitos como la Guerra de Yom Kippur en 1973 y la Intifada en 1987. Incluso en los 90 se firmaron los Acuerdos de Oslo, que dieron nacimiento a la Autoridad Nacional Palestina. Pero la convivencia nunca se estabilizó. Y hasta el día de hoy, el avance colonial de Israel sobre el territorio desconoce el derecho internacional y continuó durante décadas con apoyo de Estados Unidos. Para el actual gobierno israelí, cualquier palestino es potencialmente un miembro o simpatizante de Hamás. Es decir, más o menos, digamos, cualquier palestino es potencialmente terrorista. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Esta premisa no es exclusiva del ejército israelí y genera estereotipos y prejuicios sobre la población árabe y musulmana con grandes impactos a nivel global. Legitima a Israel a llevar adelante bombardeos constantes a viviendas, hospitales, escuelas y demás en nombre de cazar a cada terrorista escondido en los túneles de Gaza. A su jefe de Estado, Benjamín Netanyahu, no parece importarle el costo humanitario de esta ofensiva. Es un poco como el capítulo de Black Mirror. Ve a los palestinos como monstruos. You can't still see them as human.
Por eso, ignora sistemáticamente las advertencias de líderes y organismos de derechos humanos de todo el mundo que denuncian lo deshumanizante y devastador de sus acciones militares. De hecho, Netanyahu tiene un pedido de captura de la Corte Penal Internacional, al igual que Vladimir Putin, por crímenes de guerra. Pero con el apoyo de Estados Unidos, antes con algunas restricciones y ahora casi libremente, continúa sus planes de eliminar a Hamás. El tema es que no queda claro qué haría falta para eliminarlos, porque la única opción parece ser liquidar a un pueblo entero. El alto al fuego estuvo vigente durante 2 meses y habilitó el intercambio de prisioneros y el ingreso de ayuda humanitaria, escasa pero fundamental a la Franja de Gaza, cuya población vive bajo escombros hace años. Israel recuperó 30 rehenes y aunque otros 59 siguen secuestrados, dio por terminada la tregua. Pero, ¿por qué interrumpieron el alto al fuego? El gobierno de Israel argumenta que la interrupción fue porque Hamás se negaba a continuar la entrega de rehenes, algo que es parcialmente cierto. Hamás dejó en claro que para continuar la devolución tendría que haber avances en las negociaciones de paz que pudieran decantar en un alto al fuego permanente, lo que nuevamente trabó los avances. Mientras tanto, el estado de las cosas parece insostenible, tanto en Israel como en Palestina. Empecemos por el lado israelí. Dentro de la coalición de Netanyahu hay derechas y extremas derechas, lo que genera rispideces a la hora de tomar decisiones sobre el curso de las negociaciones y el alto al fuego. Con el diario del lunes vimos el regreso al gobierno del ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Ben-Gvir, quien supuestamente había renunciado al Ejecutivo después del acuerdo por el alto al fuego. Pero cuando Israel lo dio por finalizado, Gvir no dudó en volver. Lindas vacaciones de un mes metió el tipo. Y menos mal que volvió, porque Netanyahu los necesitaba a él y a los suyos para su propio drama en la Asamblea Nacional. Para quedarse en el poder, tenía que conseguir que el Congreso le aprobara el presupuesto nacional, y los votos de Gvir y los suyos eran fundamentales. Si no, el gobierno iba a estar obligado a llamar a elecciones anticipadas, lo que hubiera significado el fin del gobierno de Netanyahu. ¿Y sabés quién más necesita presupuesto? Mate. Si disfrutás de nuestra nueva programación, sumate con un aporte mensual en nuestra web para garantizar la existencia de este medio. Y no te olvides de suscribirte y dejar tu like. Pero además de los temas que tiene con el Ejecutivo y el Legislativo, Netanyahu tiene grandes problemas en el Poder Judicial. Y aunque se desentiende de las acusaciones sobre el derecho internacional, no puede escapar de las causas que tiene en curso en su propio país, al igual que otros líderes de la derecha reaccionaria. Actualmente debe concurrir 3 veces por semana a un tribunal de Tel Aviv por las causas que enfrenta por soborno, fraude y abuso de confianza. Para esquivar estas causas que arrastra desde hace años, desde 2023 Netanyahu busca imponer una reforma judicial que generó grandes marchas multitudinarias en su contra. Si bien el tema había quedado congelado después del 7 de octubre de 2023, el Parlamento israelí aprobó a fines de marzo una ley que modifica la composición del Comité de Selección Judicial y otorga más poder al gobierno en el nombramiento de jueces, lo que significa que pierde independencia el Poder Judicial. En las protestas que se reactivaron después de la nueva ley, los manifestantes sostienen que corre riesgo la democracia y que Netanyahu busca eliminar las investigaciones en curso en su contra. Ahora vamos con el lado palestino. Un gobierno difícil de organizar porque debe lidiar con ataques bélicos constantes en un territorio ocupado desde hace décadas. Luego del fin de la tregua, Fatah pidió a Hamás que abandone el poder político en Gaza. Fatah es el partido al que pertenece el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. ¿Cómo que Palestina tiene un presidente? Sí, tiene un presidente que está basado en Cisjordania, pero no tiene autoridad real ni legítima desde que en 2007 Hamás tomó el poder. Fatah argumenta que si Hamás no deja el poder gubernamental, corre peligro la existencia del pueblo palestino en el territorio de Gaza, cada vez más vulnerable y expuesto. Y algo de este razonamiento picó en la sociedad, y por eso comenzaron protestas populares en contra de Hamás. Pero no está claro cómo podría organizarse el paso de mando ni si es posible pensar en la deposición de Hamás mientras continúan los ataques del ejército israelí. Pero el pedido del pueblo palestino da de qué hablar. Porque pone sobre la mesa que los palestinos no son Hamás y que el objetivo de la resistencia tiene que ser construir un modo de vida digno y sostenible en el tiempo, para el pueblo palestino en su territorio. Pero si pensás que los planes de Occidente son de destrucción y aniquilamiento, es porque no viste los planes soñados de Trump y Netanyahu para la Franja de Gaza. ¿Quién te dice que la Franja de Gaza no pueda ser un paraíso all inclusive? Pero ojo, con carnet de admisión. No more tunnels, no more fear. Gaza is finally here.
Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza, #1. Pero, ¿es apenas un video hecho con inteligencia artificial o los reales planes de vacaciones de Donald? Que ya sabemos cómo disfruta del sol. Gaza, #1. De la Tierra Santa, epicentro de 3 religiones y escenario de múltiples masacres, a negocio inmobiliario en un zip-zap. ¿Y esto no es ilegal? Sí, por supuesto. Sigamos. Y en línea con estos proyectos, Israel busca maneras de sacar a la población del territorio, sea mediante el asesinato o mediante el traslado a otros países. Por eso el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó una propuesta que busca facilitar la inmigración palestina a otros países. Aunque esto parece más una idea unilateral, porque ningún país se ofreció como destino de esos refugiados. En este contexto, parece muy complicado encontrar una salida diplomática a una situación de máxima hostilidad como esta. Las instituciones internacionales no logran influir en el tema y Netanyahu parece cada vez más alejado de una visión humanitaria del asunto. Como siempre, el panorama en Oriente Medio deja más preguntas que respuestas. ¿De qué manera puede el pueblo palestino proteger su territorio? ¿Cuánto más va a perpetrarse Netanyahu en el poder? ¿Cuándo van a volver a sus casas todos los rehenes israelíes? ¿Es posible alcanzar una paz duradera a través de las negociaciones? ¿Qué otras salidas puede haber a un conflicto que es insostenible y desolador? Y hasta acá es una trampa. Acordate de que Mate se sostiene con el apoyo de sus suscriptores, así que suma tu aporte en nuestra web o escaneando el QR en pantalla. Te espero en los comentarios para seguir debatiendo sobre este tema, que es complejísimo. Antes de irte, te pido que no te olvides de suscribirte ni dejarle like al video. Nos vemos el martes que viene, como siempre, en Mate.